buenas tardes con cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en AJL, Asociación de Juristas Latinoamericanos. Les da la bienvenida a su taller de capacitación jurídica denominada Primera Jornada de Derecho Laboral Penal. Contaremos con las ponencias de los abogados especialistas en materia penal, que podrán absolver sus dudas y preguntas con respecto al tema. El día de hoy contamos con la ponencia del abogado Eleazar Soldevilla Magallanes, que es abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, estudios de maestría concluidos con mención en Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos, docente en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Penal. El día de hoy nos va a exponer el tema Teoría General del Delito, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes que se encuentran conectados a esta transmisión en vivo. Primeramente, para agradecer a la Asociación de Juristas Latinoamericanos por la cordial invitación y por la cual me honra estar en esta, digamos, en este conversatorio de derecho penal en su primera jornada. Por esta deferencia y el honor para mí. Bueno, tengo entendido que estamos conectados y estamos en esta transmisión. Algunos somos abogados, otros somos estudiantes y otro público en general, ¿no? Y creo yo que la idea de esta asociación es llegar en la difusión del derecho a la mayor cantidad de personas para efectos de que lo puedan conocer. Justamente se me ha encargado en esta tarde no poder desarrollar un tema de derecho penal y he considerado, porque es la primera jornada penal de la asociación, consideré importante poder exponerles y transmitirles algún alcance, no sobre lo que es derecho penal parte general, en lo que implica la teoría general del delito. Yo creo que todo lo que hemos pasado por la universidad sabemos y conocemos, ¿no?, de que este curso es el primero que se lleva en todas las mallas curriculares de las universidades del país, ¿no? ¿Por qué? Y desde el primer ciclo. ¿Por qué? Porque sabemos que el derecho penal es una rama del derecho muy importante, muy significativa. Y radica su importancia ¿en qué? En que justamente en esta rama del derecho se ventila o colisiona con el derecho a la libertad de todas las personas. En consecuencia, todas las mallas curriculares de las casas de estudios, tanto de pregrado como de posgrado, contemplan su enseñanza en todos los niveles académicos universitarios en lo que es la carrera de Derecho. Bien, no pretendo cansarlos, sé que muchos de los que me están viendo conocen este tema, conocen lo que implica la teoría general del delito. Sin embargo, como vuelvo a repetir, por ser una primera jornada, esto va a ser una especie de un conversatorio y un recordar de todo aquello que aprendimos o que estamos aprendiendo en nuestra casa de estudio o en el ejercicio profesional de nuestra vida como abogados. Bien, como sabemos, el delito, de acuerdo a su teoría general, es, ¿no?, típico, antijurídico, culpable. Lo que en la universidad lo conocimos o lo conocemos, ¿no?, como tal, típico, antijurídico y culpable, ¿no? Esta teoría se construyó para efectos de poder llevar a cabo aquellas acciones penales contra las conductas de las personas que remarcaban o se encuentran enmarcadas dentro del Código Penal. ¿Correcto? Entonces, esto nos permite, amigos, poder manejar, ¿no?, con un criterio científico esta problemática cuando una persona o una conducta humana tiene relevancia penal, ¿no?
ahí en la diapositiva he querido compartirles un poquito en ánimos de acordarnos, ¿no? Lo que implica, qué cosa es una teoría, es la valoración del conjunto de reglas, de principios, ¿no? de que nos sirven para formarnos criterios. Eso ya lo sabemos y cada una de esas reglas viene, digamos, desarrollada por cada uno de nosotros como operadores del derecho y en especial del derecho penal, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿qué cosa es un delito de acuerdo a la teoría? El delito, a mi criterio, como los años de experiencia que ya vengo ejerciendo, viene a ser el resultado de una conducta humana, ¿correcto? Obviamente, esta conducta humana transgrede, ¿no?, la norma penal. Es decir, ¿no?, colisiona con aquello que está prohibido por el Código Penal. Eso, en líneas generales, sabemos que es el delito. Y en la práctica viene a ser, pues a veces nos encontramos un homicidio, encontramos un robo, todas esas conductas humanas desplegadas por los agentes infractores se vienen a encajar en lo que son los presupuestos del tipo penal que contiene el Código Penal, valga la redundancia. En consecuencia, eso, en palabras muy ágiles, en palabras muy digeribles, es el delito. Y el delito lo puede cometer cualquier persona. Sabemos que cualquier persona podría incurrir, ¿no?, en infraccionar la norma penal cuando realizamos aquella conducta infractora. Bien, entonces, teniendo una noción y una idea de lo que es el delito, ¿no?, ahora, ¿por qué tiene que ser típico el delito? Típico, antijurídico, culpable. ¿Correcto? ¿Por qué tiene que ser típico el delito? Por una sencilla razón, ¿no? Porque la conducta que se despliegue y que termine en un resultado penal tiene que estar contenido en el Código Penal. ¿Correcto? Tiene que estar específicamente contenido en el Código Penal. Por ejemplo, el homicidio, ¿no? El que mata, cualquier persona mata a otra persona. La acción es matar y obviamente el agente pasivo del delito viene a ser la víctima, ¿no? Entonces, esa conducta de matar a otra persona se encuentra tipificada en el Código Penal. Artículo 106 del Código Penal, ¿no? Homicidio tipo base, o lo que en la práctica algunas veces lo llamamos el homicidio simple. Entonces, típico porque está tipificado, amigos. Eso, como le digo, lo que le menciono en estos momentos, quizás ya para ustedes es un tema que ya lo conocen, ¿no? Pero como le digo, lo estamos recordando. Posteriormente ya pasaré a ahondar un poquito más de acuerdo a la experiencia. Yo creo que el espíritu de la reflexión es un poco más rescatar la práctica del derecho, ¿no?, y en especial en esta rama del derecho penal. Bien, entonces ahí tenemos la parte configurativa de que por qué la teoría del delito o por qué la teoría general del delito considera típico. Es típico porque tiene que estar tipificado en la ley penal. Podríamos desplegar, decir que tiene que ser excelsa, una ley anterior, y eso ya lo conocemos porque eso ya es parte de nuestra formación, ¿no? Solamente, como le digo, estamos recordando lo que implica que tenga que ser típico. Antijurídico, amigos, antijurídico, obviamente, ¿por qué? Porque es contrario a lo jurídicamente aceptable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es justamente el anti, o sea, contra lo jurídico. Entonces, ahí está el segundo carácter o el segundo presupuesto de lo que la teoría general del delito ha construido. Y culpable, amigos. ¿Por qué culpable? Culpable porque la conducta o la acción de una persona que tuvo un resultado antijurídico, correcto, automáticamente trae consigo una culpabilidad. Claro, si mataste a alguien, ¿no?,
Eso es un tema típico porque está en la ley, regulado con sus presupuestos, antijurídico porque va contra la ley, ¿no? Y culpable porque obviamente es la responsabilidad que te nace por haber cometido esa infracción penal o ese delito, ¿no? Para decirlo un poco más, en términos más comunes, ¿no? En consecuencia, típico, antijurídico y culpable. ¿Bien? Pero a esta teoría, ¿no? Los especialistas en derecho, tenemos ahí a Clauroxin, a Binder, tenemos a Jacob, ¿no? Le han adicionado, y yo comparto esa doctrina, en el sentido de que típico, antijurídico, culpable, ¿no? Y le corresponde una pena. Correcto, el tema de la pena es la consecuencia de haber cometido el delito. O sea, la responsabilidad que te atañe por haber cometido el ilícito penal, ¿no? En consecuencia, ¿por qué se considera dentro de la teoría esto? Porque justamente, ¿no? Si bien cierto delito es típico, antijurídico, culpable, pero su consecuencia es una pena y que atañe, y siempre va a atañer, señores, a la libertad de la persona humana. O sea, la persona humana va a perder su libertad, que es ese valor más preciado que tiene después de la vida, ¿no? Va a perder su libertad por la comisión de un delito. Bien, yo creo que hasta ahí todos ustedes ya tienen noción de esto, conocen perfectamente esto, pero ustedes dirán, pero el doctor, ¿qué nos dice de algo que ya conocemos? Sí, claro, efectivamente, ya lo conocemos, y la idea que pretendo con esta primera jornada es recordarlo, ¿no? Y quizás hablarlo de una manera o explicarlo de una manera actualizada, ¿no? Y con la práctica y la experiencia que nos ha dado el ejercicio del derecho penal. Esto es preponderante e importante. ¿Por qué? ¿No? Porque un hecho fáctico llamado delito es la puerta de ingreso al sistema penal, al proceso penal, como usted quiera llamar, ¿correcto? Y desde que uno ingresa a ese digamos, a ese pasaje del derecho penal para poder seguir ese camino y concluir con una sentencia, ¿correcto? Tiene que cumplirse muchas formalidades, principios, respetarse las reglas, ¿correcto? Porque no podemos decir por eso el hecho que usted vio que alguien mató a alguien y usted, ok, yo te condeno. No, quien condena es el juez, y lo sabemos. Y el juez no condena si el fiscal no ha acusado. Y el fiscal no acusa si primeramente no ha investigado preparatoria o preliminarmente. Entonces, nos damos cuenta que es una cadena concatenada de actos, ¿no? El tema de una conducta que tenga como resultado delito. Entonces, es por eso que es importante recordar y refrescar esta teoría del delito, porque nos va a permitir ubicarnos con exactitud, ¿no? Y prolijamente en el proceso penal, en el hecho penal, ¿no? Y obviamente en su desarrollo, en su resultado, en su decisión final, ¿no? Que inclusive, de acuerdo a las instancias, llega hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Naciendo en un juzgado de primera instancia, ¿no? Y llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Y en cada incidente y en cada instancia, ¿no? Tiene su propia formalidad, ¿correcto? Y debemos conocer la teoría general del delito para poder nosotros ejercer, ¿no? No quiero decir defensa porque realmente no quiero asumir una posición ni de defensa ni de acusatorio, porque esos son partes del proceso, ¿no? Entonces, no quiero tener una bandera de defensa ni una bandera de acusación, sino lo que implica el estudio de esta teoría y cómo esta teoría es la base fundamental para poder desplegar
todas las consecuencias no principales o accesorias que acarrea un hecho penal llamado delito, ¿no? Normalmente, en mi experiencia, yo soy un abogado netamente defensor, pero por efectos de este conversatorio y de esta charla, quiero dejar de lado el tema de que soy defensor o puedo ser acusador. ¿Por qué, amigos? Porque justo en este mundo del derecho penal, ¿no?, en lo que es el delito y el proceso penal, ¿no?, hay actores, cada quien tiene su función. El fiscal es el persecutor penal, el abogado defensor defiende a su cliente, la parte civil defiende los intereses del agraviado, ¿no?, las procuradurías defienden los intereses del Estado. En consecuencia, cada actor tiene su presencia y tiene su forma, tiene su función y tiene sus facultades dentro de lo que implica el proceso penal desde su inicio con la comisión del delito, ¿no?, su investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia, con el nuevo Código Penal que ya está vigente en todo el país, como lo sabemos. Ya no podemos hablar del Código de Procedimientos Penales, al menos en los casos actuales no. Hay algunos juzgados liquidadores que aún siguen manejando esa norma, y una vez que se resuelvan esos casos con esa norma, ya pues esa norma pasará a la historia de los anaqueles, digamos, de normas que manejamos en el país, ¿no? En consecuencia, cada parte tiene su sanción, su presencia, cómo debe desempeñarse y cómo debe desenvolverse. Y obviamente, amigos, que la facultad, la función, la presencia que tenga cada parte al interior del proceso penal o del hecho penal, ¿nace de dónde? Nace del hecho, nace del hecho fáctico, ¿correcto? Todo nace de ahí. Obviamente cada quien adecuará su presencia en el proceso penal, ¿no?, atendiendo al hecho fáctico ocurrido y como le corresponda de acuerdo a sus facultades. Ahí está. Entonces, cada parte debe conocer necesariamente la teoría general del delito. Pero, ok, eso ya sería, doctor, pero ya pasó el tiempo y ya usted nos explicó y eso ya lo hemos visto. Sí, está bien. Esa era la idea. La idea era hacer este introito para efectos de poder ir más allá de lo que como profesional encontré. Me enseñaron que es típico, antijurídico, culpable y una pena, ¿ya? Pero en la práctica, amigos, sabemos cómo es eso. Uno llega a un escenario de un proceso penal, ¿no? Y no solamente es la teoría, sino cómo vuelcas esa teoría para poder aplicarlo en un proceso penal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿No? Un tipo penal tiene presupuestos, que también se estudia y lo estudiamos en el derecho penal parte general, ¿no? Y solamente vamos a tener el delito cuando los hechos encajen de forma idónea y perfecta en todos los presupuestos que contiene el tipo penal, ¿correcto? Entonces, ahí viene la gran ayuda de lo que implica conocer la teoría general del delito. ¿El qué? ¿Quién es el qué? Cualquier persona. Cualquier persona. Mata. Es la acción. O sea, si ustedes se van dando cuenta, uno va desmenuzando los presupuestos. Cada palabrita se define una cosa. En el tipo penal lo denominamos presupuestos del tipo penal. Y solamente vamos a tener, ¿no?, el delito cuando el hecho encaje perfectamente y se cumplan todos los presupuestos del tipo penal. Por ejemplo, el que mata, ¿ok? Tenemos el qué, la acción y el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no termina ahí. La teoría general del delito también nos enseña, ¿no?, que para efectos del proceso penal y del juzgamiento debe tenerse en cuenta la parte subjetiva
del acusado, ahora le llaman imputado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo apunté el arma, quería matar a Pedro, Juan se cruza y mato a Juan y no a Pedro, a quien yo quería matar. Ahí entramos al escenario, ¿no?, del bitter crímenes, el camino del delito. Empieza con la ideación, la deliberación y la resolución, y de ahí a los actos al efecto de poder ejecutar el delito. Pero yo le disparé a Pedro, pues no a Juan. Yo quería matar a Pedro, pero terminé matando a Juan, porque Juan se cruzó justo cuando yo disparé. Obviamente ahí ya descartamos el deber de cuidado, que no debía disparar, pero yo quería matar a Pedro, yo no quería matar a Juan, pero terminó muerto Juan. Voy a responder, ¿no? ¿Qué dice la teoría general del delito? ¿Qué dice la ciencia penal? ¿No? Que el sujeto o la persona responde por lo que quiso hacer, ¿no? Uno responde por lo que quiso hacer. Entonces, esas cositas que en este momento yo les menciono de forma muy ligera, ¿no?, lo encontramos en la práctica y nos podría llevar a analizar, no la responsabilidad, ¿no?, que tuvo el sujeto, o la intención que tuvo el sujeto. Y usted sabe muy bien que la intención tiene que ver netamente con el dolo, porque el delito es de omisión o de comisión, por dolo o por culpa. Eso ya está claro, eso lo conocemos todos, ¿no? Entonces, el dolo, ¿qué significa? De acuerdo a la teoría y de acuerdo a lo que hemos estudiado, la conciencia y voluntad para cometer el hecho criminal. Yo sé que matar es un delito, y sabiendo que es un delito yo decido matar, ¿no? Entonces ahí tenemos el dolo así, incuestionablemente, ¿no?, la conciencia y voluntad. Sabiendo que es delito, sabiendo que eso no debo hacerlo, yo lo hago, ¿no? Entonces, en la culpa sabemos que no querías hacerlo, pero terminó un resultado. La persona que va en el auto, conduciendo, ¿no?, y atropella, no lo mata, y es un accidente, bueno, no quiso matarlo, pero terminamos como un resultado de muerte. Ahí tenemos la culpa. Entonces, todo lo que se estudia en la teoría general del delito nos sirve justamente para eso, para tener la capacidad profesional, intelectual, ¿no?, de poder formar criterios de acuerdo a la posición procesal que tenga cada uno, fiscal, defensa, parte civil, el juez incluso, para formar su criterio. Entonces, eso nos va a servir para poder determinar la responsabilidad que corresponde, porque sabemos muy bien, ¿no?, que en el derecho penal está proscrita, ¿no?, la responsabilidad objetiva. Todo debe probarse y debe acreditarse de que se quiso hacer y corresponde, pues, ¿no?, la sanción que corresponda. Entonces, eso de ahí, un poco más atrás, nos lleva a principios, ¿no? Por ejemplo, nulo es nulo crimen sin leyes, ¿no? No hay pena y no hay crimen si no hay ley previamente. Eso es un principio de legalidad del derecho penal. Ahí tenemos el principio de legalidad, el principio de equidad, el principio de territorialidad, una serie de principios que están en el título preliminar y en los primeros artículos del Código Penal, ¿no?, que nos ayudan. Toda la parte general del Código Penal, ¿no?, es estudiada a través del derecho penal general, ¿no? En la parte más medular no es la teoría general del delito. Yo les he hecho una pequeña, es un pequeño alcance desde mi concepto de lo que acá les estoy hablando. Después tengo entendido con la reflexión de que después de este conversatorio, de esta explicación modesta que les puedo dar, quizás vengan algunas preguntas y yo encantado de poder, o quizás inclusive algo que ustedes puedan contribuir al tema, ¿no? Y eso es bienvenido, porque de hecho uno todos los días aprende
una cosa distinta. En consecuencia, amigos, la teoría general del delito, ¿no?, tiene que ver, ¿no?, con algo radical y fundamentalmente importante, ¿no?, que nos va a servir para poder nosotros como operadores del derecho, nos va a servir para poder gestionar de forma debida, de forma idónea, de forma justa, ¿no?, el derecho penal. Y ya les dije de un inicio que tiene que ser así porque lo que se gestiona en materia penal es estrictamente colisionar con la libertad del ser humano. Es estrictamente eso. Hay otras situaciones como reparación civil, como consecuencias accesorias, pero el eje principal de un proceso penal y de un tema penal es que recae una sanción punitiva, ¿no?, en el imputado o en el procesado por la comisión de un delito. Ese es el eje principal, ¿no? En consecuencia, amigos, ustedes se preguntarán, bueno, doctor, sí, ya eso está bien, ya lo conocemos, ¿qué habría de nuevo en lo que usted explica?, ¿no? Correcto, yo estaría de acuerdo si ustedes razonan de esa manera, pero la idea es justamente eso, o sea, compartir esa experiencia, ese conocimiento con el ejercicio que a diario, ¿no?, se hace en esta materia, para efecto de ir saliendo de aquellas dudas que nos ha generado ese ejercicio, ¿no? Cómo se interpreta. Usted sabe que ahorita en la realidad nacional está en boga, está en una creciente y en un auge el tema de delito de funcionarios públicos, corrupción y todo lo demás. O sea, en el Perú está en una creciente y en un auge ese tipo de delitos que espero yo que empiece a descender o se encuentre el mecanismo de gestión en el Estado para que esas cosas puedan empezar a descender y no seguir produciendo más de ese delito. Y otro delito que es pues el delito de lo que es el delito de alimentos, ¿no?, que también tiene un auge bastante grande como consecuencia, creo yo, de la aplicación de la ley penal en materia de alimentos. Pero desde mi punto de vista también hay un factor que no se está tomando en cuenta, como es el tema de una prevención cultural para evitar ese tipo de delitos. Ese es materia de otro tema que en su momento quizás lo podamos compartir, ¿no? Entonces, amigos, este tema de la teoría general del delito nos permite discernir, ¿no?, desde un primer plano, desde que se produce el hecho criminal. El hecho se produce, correcto, el robo, el asesinato, se produce. Una vez que se produce, se genera todo un ámbito de gestión de un proceso penal. La investigación a cargo del fiscal, ya viene el tema de las pericias, viene el tema de las declaraciones, los interrogatorios policiales, una serie de cosas. Y si nosotros no estamos bien ubicados en qué delito es, o si se llevó o no se llevó a cabo el delito, si se consumó, si quedó en grado de tentativa, en grado de consumación, o fue frustrado el delito, entonces, ¿cómo podríamos decidir qué estrategia vamos a aplicar para poder cumplir nuestro rol, seamos la parte que seamos? Por ejemplo, si Fiscalía no tiene claro, no si se consumó o no se consumó el delito, ¿no?, entonces, ¿cómo procedería con su investigación? ¿Por tentativa o por delito consumado? ¿Sabe que mató, pues no encuentra el cadáver? ¿Cómo procedería con su apertura de investigación? ¿Cómo plantearía la defensa su estrategia para defender a su cliente? No sé. En todos esos detalles que yo menciono, y ojo, lo menciono por la experiencia, nos ayuda la teoría general. El estudio de este tema nos ayuda para eso, para poder discernir
qué es lo que debemos hacer en cada escenario de acuerdo al rol o función que vamos a desempeñar al interior del proceso penal o del hecho penal, de connotación penal, como usted quiera llamarlo, ¿no? ¿Qué vamos a alegar? ¿Qué vamos a decir? ¿No? Todo eso nos ayuda esta teoría, que como les dije al inicio, se estudia desde un inicio, se estudia en el primer ciclo o en el segundo, y ya cuando acabamos la carrera, a veces ya ni lo recordamos, pero ya cuando salimos a la práctica, al ejercicio profesional, nos encontramos con esas incidencias, ¿no? Y recién ahí vemos el código y nos acordamos de que nos enseñaron en los primeros ciclos teoría general del delito, y será así, y como ya lo hemos olvidado, entonces se da cuenta, o sea, uno se va dando cuenta, ¿no?, de que eso pasa ya en la práctica, y en la práctica, o sea, mi forma de comportarme profesionalmente es ser responsable con la defensa de un cliente, porque, o de una persona, porque está en nuestras manos, amigos, ¿no? Está en nuestras manos el futuro y la libertad de esa persona. Entonces, hay que manejar. Yo no pido el manejo, no creo que lleguemos a un manejo de perfección, porque cada caso es distinto, no hay dos casos iguales, no hay crimen perfecto tampoco, ¿no? Entonces cada caso es distinto, y en cada caso debemos aplicar nuestro conocimiento para ver cómo lo resolvemos, porque finalmente, como digo, es una cuestión de poder resolver, ¿no?, esa consecuencia penal que generó la conducta humana y terminó como un resultado del delito. Bien, los presupuestos, ¿no? Los presupuestos debemos cuidar mucho, de ver desde el inicio, amigos, que realmente los presupuestos se cumplan, ¿no?, para considerar recién, para decir recién, efectivamente hay una presunción de la comisión de este delito. En la práctica, amigos, con una cierta mesa no vemos de que los operadores de justicia y las partes que participan en el proceso de justicia o de justicia penal, no, quizás sea por la carga, quizás sea por la gran demanda de trámite de expediente o de casos, como quieran llamarlo, ¿no? Yo percibo de que se toma no con poca profundidad, no voy a decir a la ligera, con poca profundidad, y muchas veces caemos pues en el victimismo, ¿no? En el victimismo, no, igualito voy a algo así, copia esta discusión, copia esta reunión, ¿no? O presenta estos foros de delito que igual que la vez pasada. Entonces, yo creo que eso no debe manejarse de esa manera. Cada caso tiene su peculiaridad, su particularidad, ¿no? Y siempre es distinto, ¿no? Debemos verificar el hecho, la base, la partida de nacimiento del proceso penal en sí y de las actuaciones penales de todos los actores en el proceso, es el hecho fáctico. Ese hecho debemos discernirlo, debemos analizarlo, debemos buscarle la raíz para saber realmente qué pasó y sobre ese hecho fáctico llegar a nuestro razonamiento, ¿no?, y a nuestra posición que vamos a ocupar dentro del proceso penal. Y si no tenemos la noción básica de lo que es la teoría general del delito, podríamos estar de repente haciendo un poco mal las cosas, ¿no? Y obviamente el más perjudicado sería la persona en la cual está en juego su libertad. Ojo, no pretendo propender a la impunidad, no es la idea, sino que la idea es de que se sancione correctamente. Y si hay que sancionarte, que se sancione correctamente. Una vez mi maestro en la universidad me dijo, ¿no? O sea, pero si la persona que comete el delito sacrifica su derecho a la libertad, sacrifica muchos derechos al cometer el delito, efectivamente que sí, ¿no? Sí lo sacrifica.
pero el hecho que esa persona lo pueda explicar no implica que dejemos de lado nuestra responsabilidad en que la sanción o los efectos de esa conducta delictiva sea debidamente aplicada. Porque ya sabemos de que el ojo por ojo y son cosas ortodoxas, muy obsoletas, y eso no se da. En estos tiempos se exige, ¿no?, el debido proceso, la garantía de la motivación, la garantía del derecho de defensa, la garantía de la imparcialidad, ¿no?, la garantía del contradictorio, la garantía del acusatorio, ¿no?, la garantía del juez natural, una serie de garantías, una serie de presupuestos, ¿no? En consecuencia, ¿por qué se da? Justamente porque la libertad de una persona amerita y merece, ¿no?, que sea solamente superada a través de estas garantías. Y no podríamos articular estas garantías debidamente si es que realmente no conocemos el tema de la teoría general del delito. Así como tenemos la teoría general del delito, tenemos la teoría de la acción, la teoría de la responsabilidad, ¿no?, la teoría de la pena. Entonces, es largo, es larguísimo este tema de derecho penal, parte general. Normalmente en las casas de estudio en pregrado se llevan en 2 ciclos, o hasta en 3 algunas veces, pero es largo. Pero acá, como digo, no se trata de una enseñanza académica, no se trata de un curso que se está impartiendo, sino de una contribución del ejercicio, del conocimiento y de la experiencia, ¿no?, que uno como profesional puede obtener en la trayectoria diaria de abogado, ¿no? Esa es la idea, de que podamos recordar eso. Yo creo que quizás más de uno puede, bueno, eso no lo conozco, el otro día, sí, está bien, lo estamos recordando por la importancia que implica. Entonces, siendo la base de todo este tema el hecho penal, correcto, la formalidad de las cosas es un tema que debe también cumplirse al momento de poner o de aperturar el proceso penal, o de accionar o de poner en funcionamiento el aparato penal estatal. Obviamente se dice pues que el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿no?, la inocencia, porque la inocencia se presume, amigos. Lo que se demuestra y se puede ver es la responsabilidad. Algunos quizás puedan hasta sonrojarse o reírse de lo que digo, porque en la práctica sabemos que a veces es lo contrario, pero no, legalmente hablando, sabemos que la inocencia se presume y la culpabilidad es la que se prueba. Bueno, ahí estamos evolucionando como país, estamos evolucionando como órgano de administración de justicia, como órgano del derecho, estamos ahí, pues, cada día creo que vamos mejorando, salen sentencias, hay muchos pronunciamientos ya respecto a muchos tópicos, ¿no? Por ejemplo, salió lo que es la flagrancia, ¿no?, que era 24 horas, 48, ¿no? Se fijaron de mejor manera los presupuestos para la prisión preventiva. En Lima, antes de que entre en el Código Penal, ya se modificó la ley, el decreto legislativo 124 para efecto de la violencia y prescripción de cargos, y cositas como esas que si hacemos un resumen y una revisión, vemos que se han ido dando para mejorar. Claro, estamos mejorando la dación de normas, la dación de leyes. Lo que yo percibo que no, quizás no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como país, ¿no?, es en culturizar esa mejora normativa, esa mejora jurídica. O sea, yo pienso que deberíamos, en el pregrado y el posgrado, deberíamos darle 50-50 a la teoría y a la práctica para efectos de que
y el abogado, el profesional del derecho, salga con una mayor, un mejor manejo, un mayor manejo de las instituciones jurídicas, en especial la de carácter penal. No quiero salir más del tema, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que es la teoría, ¿no?, general del delito, se genera el hecho, ¿no?, se produce el evento criminal, ¿no?, y nacen pues, ¿no?, nacen los títulos, ¿no?, nacen los títulos para cada quien, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de acuerdo al estudio, le dije que el imputado, ¿quién vendría a ser? El sujeto activo del delito, ¿no? Obvio, o sea, el que mata es la persona que activamente cometió el ilícito penal, ¿no?, realizó la conducta típica, ¿no?, y obviamente tiene capacidad penal, ¿no? Entonces, esa persona asume ese título de ser un sujeto activo del delito, que en la práctica lo denominamos imputado o imputados, de acuerdo a la estación. Si es preliminar, estamos hablando de un investigado. Si es preparatoria, estamos hablando también ya de un imputado. Si es intermedio de imputado, ya si es juicio, estamos hablando de imputado o de acusado. Y si ya tiene una sentencia, estamos hablando de un sentenciado. Va cambiando, va evolucionando, no las denominaciones, de acuerdo a cada estación procesal que se avance en el proceso penal, ¿no? Entonces, nació el título de sujeto activo. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquel sobre el cual recae la acción ejercida por el sujeto activo. O sea, es el que tiene o es el titular del interés jurídico protegido o lesionado. En el caso de un homicidio, no. Obviamente el pues si ya se murió, no, obviamente todos los familiares representan y van a representar siempre al sujeto pasivo, ¿no? Una cosa es el sujeto pasivo del delito y otra cosa es el agravado, que ya serían los familiares que van a defender los derechos de este sujeto pasivo, ¿no? El objeto material, ¿no?, es, ¿qué cosa es el objeto material? Es la acción, pues, ¿no? Es la acción desplegada, ¿no? Es la acción que uno realiza, ¿no? El que firma, por ejemplo, si era un cheque en blanco, ¿cuál es la acción? Haber girado un cheque en blanco de una cuenta cancelada o sin fondos, lo que le llamamos libramiento indebido. O el que mata, o el que sustrae o se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, no con fines de obtener un beneficio. Ahí tenemos el hurto, tenemos el robo, no, en los delitos contra la libertad tenemos el secuestro, la violación, todo el catálogo de delitos está en el Código Penal, ¿no? En consecuencia, ¿qué cosa es el objeto material? Es la acción, ¿no? Es lo que yo hago, ¿no?, para cometer el delito. Ahí, si ustedes se dan cuenta, amigos, van haciendo para cada quien su título: sujeto activo, sujeto pasivo, ¿no?, la acción, y de acuerdo al hecho vayan haciendo la participación de cada quien en el proceso penal, ¿no? Inclusive hasta el abogado defensor de oficio. Ustedes saben que el defensor de oficio existe para suplir la ausencia de defensa o la falta de defensa de un investigado, de un imputado, que eso lo conocemos, y creo que en la práctica lo vemos a diario, ¿no? En consecuencia, vemos cómo esta teoría general del delito, ¿no?, digamos como que es el núcleo, es el eje que nos permite ubicarnos en cada lugar que nos corresponda en materia penal. Les repito que la intención no es sacar cara por el tema de la defensa o pensar que todos los que cometieron una infracción penal son inocentes, no, porque finalmente hay que administrar justicia, y si es justo que se sancione, pues está bien, y si no es justo, pues igual está bien,
¿no? La consecuencia de toda acción o conducta típica es una pena, que puede ser privativa de libertad, que puede ser con prestación de derechos y algunas circunstancias accesorias que podría acarrear la comisión de un delito. Entonces, todo esto, ¿no? Solamente lo vamos a poder nosotros tener al menos un discernimiento adecuado si conocemos la institución de la teoría general del delito. Típico, antijurídico, culpable, ¿no? Ahora, la pena es digamos que es una estructura más del compuesto conceptualización de lo que es la teoría, en suma, ¿no? Típico, antijurídico, culpable, ¿no? Y que merezca una pena. La pena, ¿por qué? Porque también, pues, la pena tiene que ser proporcional a lo que uno hizo, ¿no? Muchas veces en la desesperación, por el impacto que se recibe por la comisión del delito, pensamos que se debe hasta quitarle la vida a una persona. En nuestra cultura, en nuestra realidad penal, en nuestro código penal, las cosas no son así, ¿no? Claro, usted era doctor, pero ¿por qué lo hizo? Sí, estamos de acuerdo. Todas las cosas de reproche que se puedan expresar, ¿no? Son comprensibles, son entendibles, ¿no? Pero para las personas, los familiares y los que reciben el efecto negativo del delito. Pero para el derecho penal, ¿no? El derecho penal tiene que ceñirse, ¿no? A un marco legal, a un marco procedimental, para efectos de poder alcanzar justicia y aplicar debidamente, con equidad, ¿no? Con imparcialidad, una pena. Ojo, ¿ya? Y solamente haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Lo que percibo en este tiempo de ejercicio profesional es que muchos operadores de justicia, en todas las ubicaciones, defensor, fiscalía, poder judicial, en todas, quizás pasan muchos tiempos involucrados en estos temas penales y en estas investigaciones, y es tanto así que muchas veces ya se vuelve como algo y una inercia, o sea, ya, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad, ¿no? ¿Por qué condujo ya de frente? O sea, como que se pierde un poco la conciencia en el manejo o en la gestión de los efectos o de los resultados del delito. Y obviamente esa gente en la sociedad nos llama insensibles, ¿no? Nos llama personas que no tienen sensibilidad. ¿Y por qué? Obvio, porque el estar todo un espacio de tiempo prolongado gestionando o manejando determinadas realidades no penales, entonces nos hace olvidar, pues, la parte básica, ¿no? Ya si hubiera alguien detenido, ya cayó, ya, o sea, se nos olvida la dignidad de la persona, se nos olvida una serie de cosas, ¿no? No digo que debamos tratarlo como un niño, como un bebé a la persona que incurrió en un delito, no estoy diciendo eso, pero tampoco creo de que deba ser equilibrado, de que se maneje o se gestione un tema de materia penal de forma insensible, ¿no? Porque quien está ahí también es una persona humana tal como nosotros, que puede haber cometido un error o puede estar habituado a cometer delito, ¿correcto? En ambos escenarios no pierde su condición de persona humana. Ojo, no defiendo la impunidad, no defiendo a que las personas puedan cometer delitos. Lo que estoy tratando de expresar es que debería manejarse con una mejor, ¿no? Con una actualizada situación de, digamos, de consideración a esos problemas penales, ¿no? Claro, y si no conocemos la teoría y quizás no la recordamos a diario, o cuando
nos requiere el caso hacerlo, entonces, listo, o sea, nos vamos de repente por caerle bien al juez, por caerle bien al fiscal, al policía, ¿no? O por plantear una estrategia, ¿no?, de defensa frontal y buscar la debilidad en un acta, o buscar la debilidad en la intervención, o en que se equivocó el fiscal, y ahí, ¿no?, y nos vamos por ese lado y quizás perdemos la objetividad de la defensa, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva eso? A analizar el hecho fáctico. A eso nos lleva, a estar al tanto de la teoría, ¿no?, del liter crimen, ¿no? Quise hacer eso, no lo quise hacer, me salió distinto a lo que yo en mi cabeza pensé hacerlo, ¿no? Entonces nos olvidamos de esa parte teórica y quizás estemos viendo ese tipo de circunstancias jurisdiccionales o de administración o de la gestión de la justicia en el país. Ojo, este planteamiento de este día es en ambos sentidos, tanto como para el imputado como para el agraviado. De repente hay muchas personas que dicen, no, pero si lo ha cometido, ¿por qué le dan libertad? ¿No? Entonces, también, o sea, funciona viceversa, ida y vuelta. O sea, el tema es encontrar equilibrio razonado, sensible y humano, ¿no? Hay un principio que muchos jueces aplican, el principio pro humile. Ese principio no solamente está exclusivamente redactado para los jueces, o para los locales, o para los supremos, no está exclusivamente para ellos. Está, ¿no?, diseñado y estructurado para aplicar en el tema del proceso penal. Y el proceso penal se inicia con la comisión del delito y termina, ¿no?, con la ejecución de la pena, ¿no?, hasta su último día que se impuso, ¿no?, sea la cantidad de años o los otros efectos que pueda traer consigo. Entonces eso es lo que trato de comentarles a ustedes, no con lo que ahorita les comento, ¿no? Alguno quizás pueda controvertir conmigo, o pueda discrepar conmigo en algunas circunstancias, que comento, pero si discrepa, conocen nuestra realidad. Esa es nuestra realidad en el país, en todas las cortes del país. Es casi un mismo escenario, ¿correcto? Por ahí vemos abogados quejándose de la inoperancia, por ahí vemos demora, modorra, vemos casos donde tienen fiscales, jueces, esto, o sea, en consecuencia, definitivamente el sistema de justicia necesita mejorarse en nuestro país, necesita recobrar la confianza del ciudadano, ¿no? Entonces, el ciudadano cuestiona porque no sabe, correcto, no sabe los alcances, cómo se interpreta, cómo es la teoría, ¿ya? Cuestiona en su ideal saber y entender, porque es un operador de derecho, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? No, nosotros como abogados, los jueces, fiscales y todas las, ¿qué estamos haciendo para mejorar eso? Correcto, entonces en eso nos va a ayudar bastante el tema de lo que ahora les comento. Quizás ya lo conocen, como debo decirles, ¿no?, pero hay que recordarlo, hay que llevarlo presente, en especial nosotros, los profesionales del derecho, que nos abocamos a las causas penales y que llevamos las causas penales, ¿no? Entonces, eso, amigos, es un poquito el alcance, digamos, el conversatorio por la experiencia que se maneja en estos tiempos de ejercicio profesional, ¿no? El tipo penal hay que ver el tema de los presupuestos. Si hay un presupuesto que no se cumple, no tenemos delito, no tenemos el delito que dice el tipo penal, ¿no? Y los presupuestos, ¿cómo? Y usted vea, nosotros cómo hacemos para saber que los presupuestos
encajan correctamente, ¿no? O los hechos, perdón, encajan correctamente en los presupuestos, o viceversa. Eso se llama tipicidad, ¿no? La subsunción del hecho en el tipo penal, eso se llama tipicidad. La tipicidad exige, amigos, no de que los hechos planteados como delito encajen de forma perfecta, dice la norma, correcto, de forma perfecta en los presupuestos del tipo penal. Entonces, doctor, ¿y cómo hacemos ese trabajo hermenéutico? Fácil, ¿no? Leemos cada presupuesto, lo interpretamos, ¿no? Tomamos conciencia de su significado o su conceptualización, y una vez hecho esto, lo trasladamos al hecho penal o a la conducta desplegada por el agente infractor. Y si se une perfectamente, tenemos tipicidad, tenemos el delito. Ojo, la norma no te pide que sea el primero, el segundo, el tercer presupuesto. Todos los presupuestos del tipo penal deben subsumirse o deben encajar perfectamente en los hechos, o los hechos deben subsumirse en el tipo penal. Si uno de los presupuestos del tipo penal contenido en la norma no encaja, entonces no tenemos el delito. Así de simple, ¿no? Muchos casos, amigos, he tenido donde ha habido prisiones preventivas, juicios y todo lo demás. Hemos llegado al juzgamiento, ¿ya? Y como no se cumple un presupuesto, implica la absolución de la persona. La crítica en ese tipo de casos, ¿cuál es? ¿Cuántos días o meses de libertad perdió esa persona? Ojo, no digo que no haya cometido, puede haber cometido, correcto, puede haber tenido la infracción penal, pero si no lo calificaste bien, debidamente, y no subsumiste correctamente los hechos al tipo penal, ese es el resultado que vas a tener. Y tiene dos efectos el resultado: que la persona va a considerar que el que cometió el hecho no es impune, correcto, y obviamente se va a deteriorar más la calidad de la administración de justicia y intrínsecamente la decepción de la sociedad. O sea, cometió y lo soltaron, pero muchas veces, o sea, no tendría. Así es, si no se cumple un presupuesto, no podría haber una sentencia, no hay un delito, y si no hay un delito no podría tener una consecuencia llamada sentencia. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? ¿Y por qué? Por no tener pues al día y no recordar algo tan simple, tan sencillo como es la teoría general del delito. Si nosotros dominamos así de forma muy ligera, correcto, muy concisa lo que implica la teoría, eso nos va a ayudar, amigos, en todos los escenarios. Hay casos en que yo reviso y ya está con apertura, todo. Reviso los hechos, reviso el tipo penal y estoy seguro que no va a haber una sentencia condenatoria. Pero el aparato estatal, lo que costó pagar a un juez, al fiscal, todo el tema, más el tiempo del Estado, más la insatisfacción de la deuda, todo va a quedar, digamos, perturbado o insatisfecho por una sencilla razón. Porque no manejamos bien la teoría del delito, no subsumir los hechos de forma correcta, donde no lo asimilamos, no lo interpretamos correctamente, y a la final se genera un tema de insatisfacción. Entonces, por eso es que quise el día de hoy no tocar este tema de la teoría general del delito, que es muy importante para los operadores del derecho penal, ¿no? Y bueno, estoy a espera o de alguna pregunta que ustedes quieran plantearme o quieran intercambiar conmigo para efecto de poder
resolverlas si es necesario, ¿no? Gracias. Damos las gracias al doctor Eleazar Soldevilla Magallanes por la ponencia del día de hoy, con lo cual damos por terminado el programa y les invitamos, ¿no?, a seguir con el evento el día de mañana a las 6:30. Gracias. Gracias, doctor, por la excelente ponencia. Muchas gracias.